Bueno, pues entramos en el tiempo de análisis, la firma personal de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Pues yo muy bien y España de espanto, por Bueno, decirlo de buenos alguna días por manera. decir algo. Buenos días Totalmente. por Bueno, decir algo. estaba mirando la cifra actualizada, la última que estoy viendo son 210 personas fallecidas, 210 víctimas. Lo primero, el abrazo más potente y nuestras condolencias más absolutas. Y en contra de lo que está diciendo Pedro Sánchez, yo creo que por supuesto que es el momento de mirar qué es lo que está ocurriendo, porque hay una parte que evidentemente puede responder a un mal análisis de la Agencia Estatal de Meteorología, perfecto. Puede haber una lentitud en la solicitud de medios por parte de Amazon, perfecto, provocada, por cierto, por los malos análisis previos de esta agencia que depende del Gobierno, del Ministerio de Transición Ecológica. Todo ello puede tener una explicación en lentitud, en falta de reflejos, menos algo que tiene toda la pinta de una intención. Y de eso es de lo que yo quiero hablar. Hoy escribe la carta Federico, que yo creo que atina y da en la diana. Lo que hemos visto como inacción, repito, con 210 muertos, es verdad que se superó, ¿verdad?, con el COVID, pero bueno, va demostrando que esa es su forma de actuar. Responde desde mi punto de vista a tres razones muy claras. Es decir, no ha sido un error en la actuación, o mejor dicho, en la no actuación de Pedro Sánchez. Responde a un plan. Y ese plan tiene todo que ver, efectivamente, decía Federico, con que Bildu no le deja actuar, Bildu y el resto de separatistas. Y responde a una desvertebración española. Es decir, si tú consigues demostrar que el esquema nacional no existe, gran pregunta, ¿qué vamos a hacer todos o qué va a hacer la mayoría? La mayoría pedirá que todas esas infraestructuras, protección civil, policía, ejército, pasen a las comunidades autónomas. Y entonces, ¿qué es lo que queda de España? Si no estamos hablando de una cuestión que porque él estaba en la India, que ya es bastante desgraciado el tema, que porque él no quisiera abortar ese viaje y volver antes, Pedro Sánchez, que porque él en la vuelta se quedara en Madrid un día más, que porque él no haya querido salir hasta ayer a decir que los medios del Estado están a disposición, que porque él diga que el sistema de coordinación, por cierto, es mentira. ¿Para qué están los delegados del Gobierno? La delegada del Gobierno no estaba allí, en la Comunidad Valenciana. ¿Para qué tenemos los delegados del Gobierno? ¿No fue la propia delegada del Gobierno la que tuvo que desmentir al ministro de Política Territorial, a Ángel Víctor, al ministro canario, que por cierto podría ya empezar a dar explicaciones de verdad sobre la trama PSOE, trama mascarillas? Le tuvo que desmentir porque él aseguró que se habían pedido más tarde los recursos del ejército. La UME es ejército, o sea, nos podemos buscar aquí todos los sinónimos que queramos, la UME es ejército. Lo que pidió a las 15 horas del martes Carlos Mazón fue la presencia del ejército. ¿Tiene capacidad para analizar los recursos y los efectivos que necesita Carlos Mazón? No la tiene. No la tiene porque el ejército no es suyo. No tiene el control de esa unidad. ¿Tiene el control de la Policía Nacional? No. ¿Quién la tiene? La tiene el Gobierno. Por eso existe la figura del delegado de Gobierno. Porque en el momento en el que existe una emergencia, evidentemente a través de una dirección general que depende de Fernando Grande Marlaska y de la delegación del Gobierno, y me refiero a la dirección general, lógicamente de Protección Civil, que está en el esquema. Si la gente se mete en la página web, verá la fotografía del ministro y justo por debajo aparecen distintas secretarías de Estado y la subsecretaría de Estado. La subsecretaría de Estado, que es la dependencia directa y de máxima confianza que puede tener el ministro, por debajo suyo cae la Dirección de Protección Civil. Es decir, Protección Civil junto con el delegado del Gobierno, o dicho de otra manera, Interior, más el Gobierno de Pedro Sánchez, el delegado del Gobierno es el enviado directo de Pedro Sánchez, tenían conocimiento desde el día 1 de lo que estaba ocurriendo. De hecho, es más que probable que alguno de ellos haya tenido incluso que desplazar para no mojarse los pies. Bueno, pues esos tenían información desde el día 1. Cuando una comunidad autónoma solicita recursos, que ya es bastante desagradable tener que decir que solicita recursos, significa que el esquema ya ha fallado por la parte del Gobierno central. Pero voy a las tres razones de una forma muy rápida. ¿Qué significa el ejército o qué supone, a efecto de simbología? ¿Qué significa la policía? ¿Qué significa esta Dirección General de Protección Civil? ¿Qué significa el Gobierno central? Significa unidad de Estado. Significa que existe un país. Si tú no permites actuar al país, ¿qué significa? Que el país no existe. ¿Cuál es la imagen que hemos tenido todos? La de que España ya no existe. ¿Eso es una cuestión pasajera en este gobierno o es una exigencia efectivamente de Bildu, de Esquerra, de Junts, de Compromís, de PNV, de todos los que podemos ir citando? Es una exigencia. No es que no se haya actuado porque no lo haya pedido alguien, es falso. No se ha actuado porque hay una exigencia por parte de determinados partidos separatistas, que son los que mandan en España, de que el gobierno tiene que desaparecer, de que el ejército no se puede presentar porque es que lleva una bandera de España, que la Policía Nacional no se puede presentar porque es que lleva una bandera de España. Por cierto, me está pasando información Carlos García, el concejal del Partido Popular, en el País Vasco, uno de los concejales que tiene allí, de que los bomberos de Bilbao llevan solicitando desde el miércoles acudir. Lo tienen colgado en su perfil, en redes sociales, diciendo no nos dejan acudir. Ellos querían acudir para ir a ayudar a sus compatriotas. Así lo siente la población española. ¿Les han dejado? No les han dejado.
¿Le han dejado a policías nacionales de otros sitios ir allí? No les han dejado. ¿Por qué? Porque de esa manera tú das la imagen efectivamente de que España ya no existe. ¿Eso es pasajero? ¿Eso es ocasional? No, es verdad. Es una exigencia de Bildu, es una exigencia de Esquerra, es una exigencia de PNV, es una exigencia de Junts, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si todos estos se hubiesen presentado desde el día 1, ¿cuál habría sido la consecuencia natural si la Dana hubiese avanzado, como de hecho lo ha hecho a Tarragona, y hubiese tenido víctimas mortales? Que evidentemente tenía que actuar, ¿no? O es que vas a poner una frontera y dices, no, hasta aquí sí que os llevamos a gente que os ayude y que os salva vidas, pero a partir de aquí no. ¿Le hubiese permitido eso la Cataluña separatista? ¿Le hubiese permitido eso la Cataluña separatista de un tal Salvadorilla, que no deja de ser una estribación más de la Cataluña separatista? No se lo hubiese permitido. Por eso, repito, no es ocasional la no presencia. No se podía actuar, porque si la Dana avanzaba hacia Cataluña, tendría que haber actuado en Cataluña. ¿Y eso qué significaba? En términos separatistas, una injerencia del gobierno central en términos autonómicos. Cojamos la explicación que ha ido dando el gobierno, porque lo ha dicho literalmente. No podemos suplantar a las comunidades autónomas. ¿Perdón? ¿En España desde cuándo se suplanta a España? ¿Pero qué es esto? España no puede suplantar España. Una comunidad autónoma no paga impuestos en España. Una comunidad autónoma no es España. ¿Unos habitantes de una comunidad autónoma no son españoles? Yo, sinceramente, o sea, evidentemente no es un acto de omisión por inacción porque no nos lo han pedido. No es verdad. Si lo hubiesen pedido, lo que se lo hubiesen pedido, que evidentemente Carlos Mazón tendría que haber remarcado más esa petición para haberlos dejado en evidencia, pero independientemente de eso, no han actuado porque tienen una exigencia estructural de este gobierno, porque forma parte de este gobierno. Quiero recordar que Sumar se autodefine como grupo plurinacional. ¿Plurinacional de qué nación, hija mía? Yolanda Díaz, ¿de qué plurinaciones eres tú? ¿De cuáles? ¿De la de Disney, de la de Galicia y de la de cuál más? Bien, y tercera cuestión que es obvia, culpar al Partido Popular. Cuando te das cuenta, como parte del gobierno o como cabeza del gobierno, como Pedro Sánchez, de que no vas a poder actuar, empiezas a convertir la necesidad en una especie de virtud. Y ha convertido esa necesidad en una virtud. ¿Cuál es la virtud? Intentar atacar permanentemente al gobierno popular regional en la Comunidad Valenciana. ¿Tendría que haberlo remarcado más? Repito, desde mi punto de vista, sí, por supuesto. Pero lo que no pienso hacer es desenfocar. No. O sea, aquí hay un gobierno que tiene la obligación porque tiene los recursos del ejército, tiene los recursos de la policía, tiene los recursos de la protección civil. Yo le pediría a la gente que se meta en la página web de Protección Civil y me diga lo primero que aparece. Porque voy a leer el mensaje que aparece en primera plana, que lo lógico sería que a estas alturas lo que apareciera en primera plana fuese, digo yo, las instrucciones de cómo actuar, el número de víctimas, las condolencias, el número de recursos que se están enviando. Bien, lo que aparece según entras en la web de Protección Civil es lo siguiente. Interior recuerda que la gestión de los planes territoriales de protección civil es competencia de las comunidades autónomas. Esta es la carátula, esta es la portada en estos momentos de la home de Protección Civil. Balones fuera. Una dirección general del ministro del Interior. Aquí no viene llame a este teléfono de atendidos, aquí no viene llame a los bomberos, aquí no viene busque refugio, aquí no viene tendrá protección, aquí no viene si tiene una entrada de vándalos en su casa, llame a la policía. Repito, lo que viene es Interior recuerda que la gestión de los planes territoriales de protección civil es competencia de las comunidades autónomas. Tienen tal preocupación por los afectados por la Dana que no aparece ni la palabra Dana. No aparece ni la palabra Dana. No aparece la cifra de víctimas. No aparecen condolencias. No aparecen los recursos. ¿Qué hizo? Evidentemente Pedro Sánchez, cuando se da cuenta de que él no puede hacerlo, porque no puede hacerlo, ni quiere hacerlo, él forma parte ya de la destrucción de España, ¿qué es lo que ha hecho? Dar orden a todos de culpar permanentemente a Carlos Mazón absolutamente de todo. Es decir, que a 4 días un presidente del gobierno haya tenido las santas narices, por decir algo, de presentarse en una rueda de prensa para decir todo es culpa del resto, si quiere más recursos que los pida. ¿Esos recursos son tuyos, Pedro Sánchez? O sea, Pedro Sánchez actúa como si fueran suyos los recursos de la Fiscalía General, los recursos del Banco de España, los recursos del INE, los recursos del CIS, los recursos de la Abogacía del Estado y los recursos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Lo que está diciendo no es, si queréis sentiros españoles, pedidlo, que evidentemente no lo tienes que pedir, ya eres español y por supuesto que mereces y tienes que recibir todos los recursos de ayuda españoles. No, lo que está diciendo es, puesto que son míos, mis recursos, de quién dependen, si tú quieres te bajas los pantalones, Carlos Mazón, asumes que has sido incapaz de gestionar esto y cuando entones el mea culpa de que el Partido Popular no puede gestionar una Dana, entonces me lo pides y yo, el gran salvador, apareceré allí para llevarme el tanto político. Repito, por el camino 210 personas muertas y suma y sigue.
En estas estamos. Esto es como llevado al ámbito de la antigua Roma, como Poncio Pilatos lavándose las manos, o como Nerón, que ve como la ciudad, como Roma arde y él está tocando la lira. Esta es la tragedia, porque realmente, Carlos, coincido totalmente con tu diagnóstico, ha sido lamentable cómo el gobierno básicamente ha tratado y está tratando a la Comunidad Valenciana como si fuera un país extranjero. Un país extranjero, que necesita ayuda. Oye, si necesitas ayuda, pídemela, que yo te envío tropas. Hay una cosa que es evidente, que la gente se repase la Constitución, que se repase la normativa orgánica en materia de estados de alarma, excepción y sitio. El estado de alarma es competencia del Gobierno. ¿Por qué no ha pedido el estado de alarma? ¿Por qué no ha decretado el estado de alarma desde el minuto 1? Es su obligación. No es una opción, es su obligación. Para empezar, porque esto no afecta exclusivamente a una comunidad autónoma. Es mentira, afectaba a varias, pero es que me da lo mismo. El estado de alarma se puede pedir por un pueblo. El estado de alarma, yo quiero recordar que se adoptó, por ejemplo, en Marbella. Por un descontrol financiero, por un descontrol de orden público, etcétera, se adoptó. La segunda vez fue con el COVID, efectivamente. Bien, pues evidentemente se puede decretar esa anulación. En el caso de Marbella no fue con la figura de estado de alarma, se usurparon, no es usurpación, es totalmente legal. Se intervino el ayuntamiento y se le dejó sin capacidad, se le dejó sin control, igual que se hizo, por ejemplo, después del 1 de octubre. Tú puedes tomar el mando de un determinado territorio y no tiene por qué ser ni regional ni de todo el país. Puede ser municipal. Lo tendría que haber hecho, tenían la obligación de haberlo hecho. Pero no lo hicieron. Llegados a este punto, Carlos, mil gracias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas es radio.